que donde vamos a hablar de música, de producción musical. Y es que estas píldoras no solamente hablan de producción musical, también están abarcando mentalidad y otros temas que me parecen súper primarios antes de abarcar la producción musical. Hoy vamos a hablar de cómo crear un kick potente. Hice una serie de palabras acá para mejorar, ¿sí?, el entendimiento de este capítulo. Esto va a ser muy simple, muy sencillo. Es muy incómodo tomar café cuando tenés brackets. Vamos a dispersar esto de una manera muy, muy agresiva. Primero que nada, quiero decirte que mi nombre es Aldo Bustelo. Me dedico a hacer coaching y consultoría para artistas creativos y creadores de contenido. Hace un tiempo abrí mi primera agencia de coaching y consultoría y abrí una academia para productores musicales, ingenieros de mezcla y artistas integrales, donde enseño diferentes técnicas de producción musical, técnicas de creación de contenido, técnicas para tráfico en redes, técnicas para crecimiento para artistas en redes sociales, en Spotify, en YouTube y diferentes otras secciones. Y también técnicas de mezcla y mastering para géneros urbanos específicamente, pero también para otros géneros. La idea de estas píldoras es que no solamente acompañen al artista, sino también al creativo. Mi agencia de coaching y consultoría acompañó a muchas personas. A muchas personas de ambos sexos, a muchas personas que se dedican a diferentes cosas. Y entonces tuve que abrir una empresa secundaria, la cual se dedique al coaching y la consultoría, y por otro lado seguir con la academia. Y estas píldoras pertenecen a una mezcla entre la academia y mi agencia de consultoría. Pero están más ligadas a la academia y por eso las puse en este canal de YouTube. Entonces, si te interesa más de este contenido, suscríbete al canal. Si sentís que a un artista, productor o ingeniero le puede servir algo de lo que digo, envíale el video o compartíselo. Y si estás interesado en algún tema en específico, comenta el video y pregunta lo que te haga falta, porque la idea de estas píldoras es responder y entregar contenido de valor que a vos te sirva para el día a día y que sea contenido resolutivo. Que no sea un montón de nada de ese tipo de video que encontrás en YouTube que ya no funciona, que ya no aplica o que solamente aplica para la persona que está creando el video, ¿sí? Como por ejemplo, hoy vamos a comprimir una vocal y de repente haces lo mismo que hace el tipo y en tu vocal no funciona, haces lo mismo que hace la tipa y en tu vocal no funciona porque, bueno, generan soluciones específicas. La idea de estas píldoras es que sean soluciones integrales para diferentes tipos de artistas, productores y integrales creativos. Así que bueno, hoy pura producción musical. ¿Cómo hacer un kick potente? Vamos a hablar de la potencia. Viene alguien y nos da una cachetada, ¿sí? Y pues teníamos la cara normal, suave, clean, limpia, y nos dan un cachetazo. Es un impacto grande. Hace mucho no recibíamos un impacto. Es un impacto en la cara, de golpe e inesperado. Esa es la potencia de nuestra cachetada. Sumándole que la persona a la que nos da la cachetada era una persona inesperada o era una persona que sentimos desmerecerla a la cachetada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues hay como dos partes en esa cachetada. Y la primera es el impacto. Y la segunda es el efecto, ¿sí? Podríamos decir que la primera es la causa y la segunda es el efecto, ¿sí? La causa es el por qué nos dan la cachetada, ¿no? Y el efecto es la cachetada en sí. Pero hablemos del impacto, ¿sí? El impacto es la parte en la que se desplaza la mano de esa persona, ¿sí?, hasta que golpea nuestra cara, ¿sí? Y el efecto, ¿sí?, o el efecto del impacto, ¿sí?, es nuestra cara vibrando
rápidamente, ¿sí? Es como que nos dan la cachetada y nuestra cara vibra. Obviamente no se ve que vibra la cara, nuestra cara no hace una vibración, pero sí, gracias al impacto se mueven las moléculas de nuestro cuerpo y se quedan un poco inestables durante un momento hasta que comienza el dolor, ¿sí? Entonces, el impacto es esa parte donde la cachetada comienza y da el primer, ¿sí? El primer que tenemos acá, ¿sí? Pero después de ese sonido, después del tac que hace con nuestra cara, de este especie de chasquido que se genera por... Si se fijan, el chasquido tiene dos partes, ¿sí? Tenemos el acá y el ta está ahí, justo ahí, cuando el dedo me hace... ¿sí? Entonces cuando el dedo golpea acá es donde se genera el impacto. Pero todo esto es el proceso de ignición de impacto, ¿sí? Yo así no podría hacer un chasquido. Entonces el kick. ¿Cuál es el impacto del kick? ¿Sí? El impacto del kick es la patada, ¿sí? Imaginamos un baterista, ¿sí? O un percusionista dándole ese golpe, ese primer impacto al parche, ¿sí? Y pues ese parche recibe el impacto y ahí tenemos el principio del impacto, la ignición, ¿sí? Y después sigue la segunda parte del impacto. Y pues en esta segunda parte es donde el kick tiene más o menos cuerpo, ¿sí? ¿Cómo que más o menos cuerpo? Claro, si le dimos fuerte, va a tener más vibración en el cuerpo del kick, ¿sí? El bombo va a tener más vibración. ¿Por qué? Porque el parche recibe el impacto y la vibración se expande por el largo y el ancho de todo el cuerpo del parche y de todo el cuerpo de el tambor, ¿sí? Ese tambor gigante que le decimos bombo, ¿sí? Recibe todo el impacto. Entonces, el kick tiene dos partes. Tiene esta que hace como un tac, ¿sí? Vamos a... Como esta, ¿sí? Que es lo que sonaría si le damos al parche sin ponerlo adentro del kick, sonaría como medio... ¿sí? Entonces, ese impacto con el parche bien tenso nos genera esa sensación. Lo que resta del impacto, lo que sigue del impacto, ¿sí? Es el cuerpo del kick, ¿sí? Entonces, para que nuestro kick tenga más pegada, tenga más potencia, nosotros tenemos que mejorar esa sensación de impacto. Pero ahora, imagínense que nos dan una cachetada, pero hay un montón de gente aplaudiendo. ¿Sí? Hay mucha gente aplaudiendo, hay como 75 personas alrededor, todas aplaudiendo en un acto, y de repente nos da la cachetada la misma persona de recién, ¿sí? Ya está como medio intensa, ya, la segunda cachetada. Entonces, nos da la cachetada, pero ya no hay silencio y nos dan una cachetada y se escucha el golpe, ¿sí? El dolor va a ser el mismo, pero el impacto en el contexto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque nos dan una cachetada, pero hay otras palmas sonando, ¿sí? Imagínense esto. Grito en la mitad de la noche. Está todo silencioso. Hay como un leve sonido a viento. Y grito. Y grito y se siente muy fuerte. Ahora, grito en la mitad de un concierto. 2 de la mañana, todo el mundo gritando. Mi grito es uno más. No se siente el impacto de mi grito en el contexto. Y eso es como tenemos que trabajar el bombo, ¿sí? La pegada del bombo, muchas veces, muchas personas la están ligando al impacto, ¿sí? A la fuerza que tiene el impacto. Entonces, ¿qué se le hace a ese bombo? Se lo procesa con un procesador de transiente, se lo procesa con un compresor, se lo procesa con un limitador, dependiendo de lo que necesite el bombo. Y con un clipper también, con un saturador, bueno, con ecualización. Se lo procesa con diferentes cosas al kick para generar más o menos impacto. Pero lo que hay que entender es el contexto relacional del kick, ¿sí? Lo que quiero decir es que el kick, en cierta forma, ¿sí? Y no estoy hablando mentalmente ni de forma hippie, ¿sí? En cierta forma tiene una relación con todo lo demás que está sonando.
¿Cuál es esa relación? Es lo que tenemos que descubrir rápidamente. ¿Cuál es la relación del kick con los demás sonidos? Por ejemplo, ¿cuál es la relación del kick con el bajo? ¿Cuál es la relación del kick con los sintes? ¿Cuál es la relación del kick con los demás elementos de la batería? De esa forma, entendemos que el kick puede ser más o menos impactante. Si es un kick que suena fuerte comparado con los demás elementos de la batería, pero cuando lo pongo en contexto no suena tan fuerte, debe haber algún elemento que lo esté enmascarando, ¿sí? Como las palmas que enmascaran la cachetada en la multitud, como los gritos que enmascaran mi grito en un show. Y yo lo que tengo que causar es que sea la mitad de la noche, que mi contexto me dé la posibilidad de entregarle al kick más potencia. O sea, yo lo que cambio no es el bombo para que sea mejor enfrente de los demás. No, yo cambio la relación de los demás con el kick. Y por eso es que no solamente proceso el bombo, por eso proceso todo el contexto. Y ahí es cuando hablamos de mezcla, ¿sí? Porque cuando hablamos de producción estamos hablando individualmente de los sonidos, pero cuando hablamos de mezcla hablamos de los sonidos individuales, de los sonidos en conjunto, de todos por un lado y todos por separado. Entonces, cuando hablamos de mezcla hablamos de eso, ¿sí? Y se integran muchos procesos, muchos procesos. Uno de los procesos que más me gusta es el sidechain, que hemos hablado en una píldora del sidechain. Y básicamente el sidechain nos ayuda a destacar un sonido por encima de otro. Entonces, podemos usar sidechain, podemos no usarlo, podemos usar otro tipo de proceso. Lo interesante acá es que entendamos tres cosas. Primero, la relación de los demás elementos con el kick, ¿sí? Segundo, la relación del kick con los demás elementos. Tercero, ¿cuál es la relación que yo estoy buscando? ¿Sí? Ahora, ¿qué características podemos ver de los demás elementos? Primero, podemos ver el ataque y el impacto de los demás elementos. Segundo, podemos ver las frecuencias que se interponen con las frecuencias del elemento que quiere ser protagonista. En este caso es el kick, pero puede ser otro, ¿sí? Y tercero, pues, como dijimos, ataque y frecuencias, podemos decir ahora el plano, ¿sí? El plano, ¿sí? ¿Qué vendría a ser? Pues el lugar geográfico de donde viene el sonido, ¿sí? Está conectado con el paneo, ¿sí? Con la sensación de panorama, ¿sí? La sensación que yo tengo al tener dos oídos y encuentro que un sonido viene de allá y otro... ¿Se entiende? Entonces, una vez que descubro esas tres características, una vez que descubro esas tres relaciones, empiezo a trabajar. No antes, sino después. Y ahí es cuando elijo el proceso que me hace falta para procesar el kick u otro elemento al que haga falta procesar para que el kick, ¿sí?, tenga la relación que necesita tener con estos elementos. Entonces, no hay una solución específica. No. Quizá hay un conjunto de técnicas que se usan la mayor parte de las veces. Quizá hay un conjunto de técnicas que siempre sean la solución en cuanto a si no es una, es la otra. Pero no es una sola forma de solucionarlo. Es más, usar siempre la misma forma hace que nuestro sonido sea súper cuadrado, cero característico, que tenga cero identidad. Es como todo digital, todo siempre igual. Y es como que escuchamos 5 instrumentales de ese productor, de ese ingeniero, 5 canciones de ese productor, de ese ingeniero, y nos damos cuenta que es un postrecito, ¿sí? Entonces, hay que enfocarse en eso. Enfóquense en la causa y el efecto, enfóquense en el impacto y en el cuerpo, ¿sí? Impacto es cuando el sonido empieza, cuerpo es cuando el sonido ya hizo ignición, ya hizo impacto, ¿sí? Cuerpo es todo lo que queda. Relaciónenlo con el ADSR de la píldora número 5 y enfóquense en que el concepto, esto lo voy a decir 5 millones de veces, el concepto es relacional. El concepto es relacional. No se trata de un solo elemento, se trata de la relación creada a través de las características de cada uno de los elementos. Entonces, no hagas un proceso en un solo lugar. Y ni siquiera creas que un proceso te va a ayudar a resolver eso, ¿sí? No hay un proceso específico. Así que nada, espero que les sirva esta píldora y les dejo un saludo. Nos vemos en la próxima.